Corintios se dice segunda porque son cartas. Recuerde que todas las cartas también el lenguaje tiene como sexo y esto es como algo femenino, son cartas, por eso se dice segunda. Y los libros se dice el segundo libro de Reyes, segundo libro de Samuel, porque son libros, segundo libro de Crónicas, y las cartas sí se dice segunda. Ya lo tiene, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí quiero que ponga atención: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya oramos por el mensaje, ¿no, verdad? Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje. Yo lo presento en tus manos, Señor. Tu palabra ya es bendita. Solamente yo te pido, Señor, que tomes el control de este momento, Señor, y que toques nuestros corazones y hables también a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios y puede sentarse. Normalmente en esta vida nosotros siempre queremos la bendición de Dios, y queremos y luchamos por la bendición de Dios, y normalmente quizá no la alcanzamos. A veces queremos la bendición o queremos cosas nuevas y no podemos recibirlas porque hay algo estorbando en nuestra vida, hay cosas estorbando en nuestro caminar, que no podemos recibir las bendiciones de Dios. Y a veces para poder recibir una cosa nueva, para poder recibir una bendición de Dios, necesitamos quitar lo viejo para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y el tema de hoy yo puse por título un título medio conocido, a lo mejor usted se va a acordar de algo. El título de hoy se llama Eslabón por Eslabón. Y yo creo que usted se acuerda de una canción que dice: unidos como cadenas. Y luego, ¿qué dice, hermana Imelda? Eslabón por eslabón. Quiero que ampliemos este tema, hermanos, eslabón por eslabón, acerca de lo que acabo de comentar. La vida del ser humano es muy difícil, o la tornamos muy difícil nosotros, porque Dios a veces quiere bendecir nuestra vida y no estamos preparados para recibir esa bendición. A veces Dios quiere bendecir tu hogar, pero no estamos preparados para bendecir el hogar porque no queremos dejar cosas que existieron en el pasado, cosas que arrastramos de antes, y nosotros bloqueamos la bendición de Dios. Y a veces Dios dice: para poderte dar algo tengo que cerrar esta puerta y te tengo que abrir otra, pero no puedo darte algo nuevo si no cierro esta puerta que te está estorbando. Te quiero dar una victoria nueva, pero tienes que rechazar las maldiciones, o tienes que rechazar las cosas que te están estorbando. Necesitas romper esos eslabones que nosotros los arrastramos, mire, un eslabón, hermano, se va formando, eslabón por eslabón, se va formando ¿qué? Una cadena. Por eso dice la canción: unidos como cadena, eslabón por eslabón. Y nosotros a veces, de tiempo pasado, nuestros abuelos fueron idólatras, o nuestros abuelos fueron golpeadores, nuestros abuelos fueron buscadores de la muerte, y luego nuestros padres vuelven a continuar con el mismo patrón que el abuelo hacía, y empezamos a unirnos como eslabones, el abuelo con el padre, y luego el padre con el hijo, y el hijo con el nieto, y unimos como eslabones. Pero a veces Dios quiere que rompamos esas cadenas, quiere que rompamos esos eslabones que están estorbando las bendiciones de Dios. Entonces, para que Dios pueda dar una bendición nueva, tenemos que quitar lo viejo, tenemos que romper cadenas, tenemos que romper esos eslabones por eslabones que el diablo siempre estratégicamente ha puesto en nuestra vida. Se forman cadenas de maldición, se forman cadenas, no maldiciones generacionales, porque no existen las maldiciones generacionales. Hemos escuchado por diverso tiempo que venimos arrastrando maldiciones generacionales, cuando la Biblia no menciona maldiciones generacionales. Lo que la Biblia sí menciona que arrastramos son como doctrinas, que arrastramos malos pensamientos. Y si el padre se comportaba de una manera, el hijo se vuelve a comportar de una manera. Y a veces Dios te dice: tengo que
darte esta bendición, pero te va a doler porque tienes que cerrar esto. Te tengo que quitar esto para darte esto nuevo. Y hay gente que no ha decidido dejar las cosas que le están estorbando, no ha decidido dejar el pasado y vienen arrastrando y no pueden recibir las bendiciones de Dios. Hay mujeres que dicen: yo amaba mucho a mi esposo, a pesar de que me golpeaba, a pesar de que no nos alimentaba, no proveía el hogar, yo lo amaba mucho y yo no quiero recibir a nadie más, porque yo me casé con ese hombre y a pesar de que me golpeaba, se fue con otra mujer, quedé sola, pero yo ya no quiero recibir a nadie más. Y a veces Dios quiere darte una bendición, pero nosotros, como no podemos olvidar el pasado, Dios no puede obrar. O hay personas que han quedado viudas y dicen: yo no puedo ya estar con alguien más. Yo me casé con aquel hombre, fue el hombre que amaba, o el hombre dice: fue la mujer que yo amaba. Pero a veces Dios quiere regalarte una bendición, y lo pongo como ejemplo, porque a veces Dios te la quiere dar y nosotros, por estar errados a esos eslabones por eslabones que formaron una cadena generacional, nosotros rechazamos la bendición de Dios. Y Dios no puede bendecir odres viejos, Dios quiere bendecir odres nuevos. Él quiere derramar su Espíritu Santo en personas nuevas. Y cada uno, hermano, levante su mano. ¿Quién quiere recibir bendiciones de Dios? Cada uno necesitamos las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere abrir puertas que Él mismo cerró. A veces hacemos oraciones y le decimos a Dios: cierra, Señor, puertas que debes cerrar, y abre las puertas que debes abrir, Señor. Y a veces esas puertas que cerró nos van a doler. Esas puertas que Dios está cerrando quizá no te van a gustar. Esas puertas que Dios está cerrando, que quizá tú dices: no me la esperaba. No me esperaba que me corrieran de ese trabajo. Pero son puertas que Dios mismo está cerrando porque te va a abrir otras. No digo que mejores, pero Dios quiere cerrar puertas que te están estorbando para abrirte otras. Pero Él no puede darte esta bendición nueva si tú todavía tienes puertas abiertas. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero no sacó a Egipto de sus corazones. Quiero que vayamos al libro de Éxodo 16, versículo 2 y el 3. Para poder leer esta escritura, quiero declararte, para nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Shekinah, quiero contarte la historia que pasó el pueblo de Israel. Una historia donde el pueblo de Israel era atacado, era humillado, estaba esclavizado por el pueblo, estaba esclavizado por el pueblo de Egipto. Pero Israel se había acostumbrado a estar esclavizado, a que los humillaran, a que les dieran de látigos, a que se durmieran en el piso. Estaban acostumbrados a lo mejor a la comida que les daban, pero estaban esclavizados. El pueblo de Israel era un pueblo que se acostumbró o se malacostumbró a vivir mal. El pueblo de Israel era un pueblo que por los años que vivió esclavizado ya se había acostumbrado a vivir mal. Pero un día Dios dijo: tengo que sacar al pueblo de Egipto y lo tengo que llevar a la tierra prometida. Y es lo mismo que hoy Dios declara acerca de su pueblo. Dios puede decir: quiero llevar a mi hija a la tierra prometida, quiero llevar a esta iglesia a la tierra prometida, quiero llevar a mi hijo a la tierra prometida. Pero antes tengo que sacarlo de la tierra de Egipto. Tengo que sacarlo de la tierra donde le está estorbando. Y para que nosotros podamos llegar a la tierra de Egipto, tenemos que sacar a Egipto de nuestros corazones. Dice Éxodo 16, 2 y el 3, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud, decía la gente. Cuando Moisés, el Señor le dice: ve y saca al pueblo de Egipto. Nosotros vemos cómo Moisés con mucha dificultad va
y saca al pueblo de Egipto y dice que empezaron a caminar por el desierto. No es fácil, hermanos, caminar por esta vida. Es muy difícil caminar por esta vida. Es muy difícil trasladarnos de un lugar a otro o trasladarnos en esta vida. Es muy difícil porque vienen luchas, vienen pruebas, y ese es el desierto que mucho cristiano o que mucho pueblo atraviesa. Pero a veces no queremos nosotros atravesar el desierto porque solamente queremos llegar a la tierra prometida y no queremos pasar por el desierto. No queremos enseñarnos nosotros a pasar por el desierto. No queremos aprender a sacar a Egipto de nuestra vida, a atravesar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y es necesario a veces, dice Dios, es necesario a veces que podamos nosotros quitar lo viejo que nos está estorbando, cerrar las puertas que nos están estorbando, cortar cadenas, cortar eslabones que nos están estorbando para poder llegar a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, iban siguiendo al líder Moisés por mando de Dios, y ahí va la gente detrás de Moisés y lo iban siguiendo. Pero ellos, dice la palabra de Dios, que empezaban a caminar por el desierto, y la gente, hace días veía un documental del desierto por donde caminó el pueblo de Israel, y decía que era una temperatura extremadamente caliente. Dice que no se aguanta ni estar 5 minutos el pasar ese desierto por donde ellos pasaban. Y dice que esta gente humanamente duele, la carne duele, y dice que la gente empezó a murmurar de Moisés. ¿Para qué nos sacaba Moisés de ahí de Egipto si ahí estábamos bien? Ahí no hacía tanto calor. En Egipto no sufríamos, comíamos bien. Aquí estamos comiendo puras legumbres. En el desierto estamos comiendo cosas y no llenamos. Allá en Egipto nos tenían amenazados, nos tenían encarcelados. En el pueblo de Egipto sufríamos, pero teníamos que comer. La gente había salido de Egipto, de la tierra de pecado, de la tierra de maldad, de donde los tenían cautivos. Pero no, ellos salieron de Egipto, pero no sacaron a Egipto de su corazón. Amado hermano, ¿qué es lo que no has sacado de tu vida, que no permites que Dios pueda bendecirte? ¿Qué es lo que arrastras desde tus antepasados que te dices a Dios: yo no quiero la bendición nueva? Egipto significa pecado, y Egipto significa esclavitud. Y a veces nosotros todavía vivimos esclavizados, todavía vivimos en pecado, porque no queremos sacar a Egipto de nuestra vida. ¿Qué fue lo que te pasó en la niñez que no has perdonado? ¿Quién fue que te humilló tanto que no has perdonado y no permites recibir las bendiciones de Dios? Hay personas que dicen: ¿sabes que fui maltratado por mi padre, por mi madre desde pequeño? Fui abandonado. Vi cómo mi papá se fue del hogar golpeando a mi mamá. Se fue, y yo recuerdo esa imagen donde iba caminando hasta que lo perdí de vista y jamás regresó. Y hoy le guardo un rencor a mi padre. Hoy guardo ese rencor porque me golpeaba a mi madre, y yo no lo puedo sacar de aquí. Ese es el Egipto que llevas dentro de tu corazón. Hay gente que dice: mi papá fue un borracho, fue un golpeador, y yo no puedo perdonar. Pero para que Dios te pueda bendecir, para que Dios pueda bendecir tu vida, tienes que saber perdonar. Tienes que saber cerrar ciclos. Tienes que saber romper cadenas que llevas eslabonadas desde tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres, que es una cadena como generacional. Son cadenas generacionales. Olvídese usted de las maldiciones generacionales. Eso no existe. Muchas veces nos hicieron creer que las maldiciones generacionales se transmitían de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero la Biblia no dice específicamente eso. Lo que sí podemos ver nosotros, que lo que hizo el bisabuelo lo hacía el abuelo, y que se lo transmitía al hijo o al padre, y el padre al hijo, y son cadenas generacionales que están repitiendo los mismos patrones. El bisabuelo era mujeriego, el abuelo vio todo lo que hacía el bisabuelo,
Y no es que se transmita como por ADN, de que no, pues el bisabuelo era mujeriego, también el abuelo era mujeriego, porque se hereda, exactamente es la palabra correcta, se le heredó al hijo lo mujeriego. Eso no existe, no se puede heredar. No hay un gen que diga mi padre fue homosexual y yo también soy homosexual porque mi padre me lo heredó. No hay genes, hermanos. Dios hace al hombre perfecto, Dios hace a la mujer perfecta, y cuando nosotros caminamos por la vida, nosotros somos los que decidimos si somos igual que nuestros padres. Nosotros somos los que decidimos si hacemos lo mismo que hizo mi abuelo y mi padre. Mi papá fue taxista y no porque él fue taxista yo tengo que ser taxista. Pero usted puede ver en la vida, usted puede caminar en la vida y puede ver que el padre trabajaba en el campo, y el hijo a lo mejor por verlo, porque él era su héroe, el padre, él se dedica nuevamente al campo. Pero puede decir uno, no, es que pues le heredó lo del campo al hijo. Pero cada uno de nosotros decidimos si nosotros heredamos lo que nuestros padres hicieron. Si mi padre o si mi abuelo o si mi bisabuelo fueron golpeadores, yo no tengo por qué ser golpeador. Está en nosotros decidir, está en nosotros actuar, accionar, dejar lo que nuestros padres hicieron y decir, y yo, ¿sabes qué? Yo soy una nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque yo decidí no ser como mi bisabuelo, yo decidí no ser como mi padre, yo decido ser como es Cristo. Yo necesito recibir las bendiciones para heredárselas a mis hijos. Todo lo que ven los hijos de los padres es lo que hacen. Si el padre, mire, si el padre va caminando y él viste vaquero, ¿cómo va a vestir el hijo, el niño? Le va a gustar vestir vaquero. Si el padre maneja a alta velocidad, el hijo va a un lado y él va a decir, mi padre era bien patón para manejar, yo también voy a manejar rápido. Siempre lo que los hijos ven es lo que hacen los padres, pero no es una obligación, hermano Pepe. No es una obligación que nosotros hagamos lo que los padres hicieron. ¿Qué es lo que no has sacado de tu corazón que está impidiendo las bendiciones de Dios? ¿Qué es el Egipto que llevas en tu corazón que tú puedes decir, es que este era mi ex y con mi ex no se metan, es que mi ex era así, mi ex era así y yo no quiero ya recibir a nadie más porque ese era mi ex y yo no quiero recibir a nadie más porque el ex que yo tenía era así, 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 y nos sacamos al ex de la mente y viene un novio y están con el novio. ¿Sabes qué? El ex que yo tenía me llevaba siempre al Dorado. Y el ex que yo tenía siempre me invitaba a café. Ay, hueles como el perfume que se ponía mi ex. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar con la nueva bendición que llegó? Que se va a ir corriendo porque no has sacado a tu ex de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Y para que tú puedas recibir una bendición, hablando de una relación de noviazgo, para que tú puedas recibir esa bendición, necesitas romper cadenas que estaban aprisionando a tu corazón. Romper cadenas que no te dejaban obtener la bendición. Romper esos eslabones por eslabones. No tenemos por qué estar unidos en tradiciones como cadenas. No podemos por qué estar unidos en tradiciones de enfermedades. No podemos por qué estar unidos en tradiciones de ideologías que creían nuestros abuelos, de machismo que hacían nuestros abuelos. No tenemos por qué ser iguales. Nosotros somos nosotros y en nosotros está la decisión de actuar diferente. Pero necesitamos sacar de nuestro corazón y de nuestra mente a Egipto, lo que te está estorbando. El pueblo de Egipto, una vez Moisés subió a orar, sube a orar Moisés, y dice que de inmediato el pueblo de Israel, dice que como tardó Moisés, que empezaron a fabricar una estatua, un ídolo, y lo empezaron a adorar. Empezaron a adorar y se olvidaron de todo lo que les había hablado Moisés. Y empezaron a actuar como actuaban en Egipto y no recibían las bendiciones de Dios. Se empezaban a comportar mal, se mataban unos entre otros, se empezaban a murmurar unos entre otros, había críticas unos entre otros.
Y sabe que no sacaban a Egipto de sus corazones. Y sabe que fue lo que pasó el pueblo de Israel. Atravesó el desierto, pero dice la Biblia que estaban a vuelta y vuelta y nunca veían la tierra prometida. Y sabe que nunca la vieron. Solamente, ¿sabe usted cuántos fueron los personajes que vieron la tierra prometida? Solamente fueron 2 personajes que vieron la tierra prometida. De tanta humanidad, de tanto pueblo de Israel que pasaron el desierto, la Biblia registra que de los que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, solamente 2 vieron esa bendición de la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque sus pensamientos no habían sacado el pecado, en su corazón no habían sacado Egipto. Ellos querían regresar. Moisés no nos da de comer como nos daban allá en Egipto. Allá nos daban carne, aquí nos dan legumbres. Allá nos daban esto y aquí nos daban lo otro. Egipto no quería sacar a Egipto, perdón, Israel no quería sacar a Egipto de sus corazones. Hay 3 escrituras que yo solamente, si usted está haciendo apuntes, quiero que las anoten. Yo la voy a leer. Hemos confundido, a lo mejor durante este tiempo, y le digo porque a nosotros nos pasó, y hemos confundido una palabra que mucha gente dice, que atravesamos maldiciones generacionales. Levante la mano, ¿quién había escuchado de esto? Maldiciones generacionales. Bueno, hemos confundido un poquito, vamos hermanos, que dice, es que mi abuelo tenía cáncer y pues el hijo también tiene cáncer y murió de cáncer, el nieto murió de cáncer. Hace algunos 5 meses mi esposa y yo fuimos a orar por una mujer que decía, hermanos, necesito que oren por mi hijo. Y fuimos a orar a una colonia por aquí. Y esta mujer nos dijo, quiero que oren por él. No estaba el niño presente, dice, porque tiene manías diferentes. No se comporta, es niño, pero no se comporta como niño. Y yo le decía, pero ¿cuáles son los síntomas? Me dice, no, pues es que camina, le gustan las muñecas, le gustan los juguetes de niña y él es niño. Y le digo, pero ¿tú lo estás educando como niño? Me decía, sí, pero lo que pasa es que su tío era homosexual y murió de homosexual. Murió siendo homosexual, perdón. Y yo le decía, pero tu hijo, no es que herede los genes de su tío. Él no tiene por qué ser igual. Mientras tú lo eduques por el camino correcto, mientras tú lo eduques por una vida ordenada como a Dios le gusta, él no tiene por qué heredar lo que su tío hizo. Y sabe que ella me mencionaba, me decía, es que tú sabes de las maldiciones generacionales que habla la Biblia. Y yo sé que a mi hijo quizá se le heredó esta maldición generacional, o fue como que se le colocó como el espíritu que tenía que él, se le fue al hijo. Pero no es así, hermanos. Voy a leer 3 citas que muchos de los pastores han metido para declarar las maldiciones generacionales, que la Biblia en ningún momento declara maldiciones generacionales. Y si fuera así, estaríamos contradiciéndonos. Apunte nada más la cita, yo se la voy a leer. Deuteronomio 5:9, por ahí en su casa la revisa. Deuteronomio 5:9 dice, no te harás imagen ni semejanza de alguna dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Y aquí viene lo que muchos pastores han dicho como maldiciones generacionales, que no tiene que ver con esto. Dice, porque yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Fíjese lo que dice, y quiero que pongan mucha atención allá los que nos ven en casita, los hermanos que están aquí en el culto presencial. Quiero que nosotros podamos interpretar la Biblia como es, no como nos la hicieron ver, no como las palabras inventadas que dicen como maldiciones generacionales. Aunque la Biblia en el hebreo sí existe las maldiciones, la palabra maldiciones sí existe, pero como tal maldiciones generacionales no existe.
es una palabra errada. Tuercen las escrituras para decir, es que el padre pecó y el hijo está obteniendo los resultados. Es que el padre se fue con otra mujer y los hijos están recibiendo maldiciones generacionales. Y no es así. Dice la palabra, yo visito a los hijos, dice, yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen. Si el padre aborreció a Dios, pero el hijo dice, yo quiero ser diferente a mi papá, esa maldición, o más bien esa visitación, que no dice la Biblia que es maldición, esa visitación tendría efecto si mi padre fue satánico y rechazó el nombre de Dios, y el castigo vino sobre mi padre. Pero como la Biblia dice que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, entonces lo que hizo mi padre, hasta los hijos de Obed o de Naomi, caería esa maldición, si fuera la Biblia como lo estamos diciendo. Dice la Biblia, yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen. Si mi padre lo aborreció y yo ya no aborrezco a Dios, si yo ya no declaro lo que mi padre declaraba, ¿habrá algún castigo sobre mi vida? Claro que no, porque yo decidí cortar lo que mi padre hizo. Y luego fíjese, aquí alguna contradicción de los que dicen que hay maldiciones generacionales. Dice, pero trato con misericordia, ¿qué? Infinita. Y en la versión Reina Valera dice, pero trato con misericordia, dice, por millones de generaciones. En la versión que yo estoy leyendo dice infinita. Sandy, ¿qué quiere decir infinito o infinita? No tiene fin. Si 4 generaciones tuvieran maldición, pero yo practico la misericordia, entonces ¿qué quiere decir? Que la misericordia que yo practiqué tiene infinidad, no tiene fin. Lo que va a ser bendición sobre mis hijos, los hijos de mis hijos, hasta Esto no quiere decir que haya maldición. Otra de las citas bíblicas, Éxodo 34, 6 y 7. Dice, el Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, es misericordioso por 1000 generaciones. Escuchen lo que estoy diciendo. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad y la rebelión del pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Y luego fíjese lo que dice, castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero él dice en el versículo 7 que él es misericordioso ¿por cuántas generaciones? En la mía dice 1000 generaciones, y en la versión que ustedes tienen, la más tradicional, dice por millares de generaciones. Aquí se estaría contradiciendo esa doctrina torcida que dicen que las maldiciones generacionales no existen. No es cierto eso. Y vamos a explicarlo. Otra de las citas que ellos hablan, dice, es Deuteronomio 7:9, dice, sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel que cumple su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero dice, sábelo bien, el Señor es tu Dios y Él es Dios. Él es Dios fiel que cumple su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Hermanos, muchas de las veces, y a nosotros nos lo hablaron también, que las maldiciones generacionales se tenían que romper, y sí se tienen que romper, pero no son maldiciones que se vayan heredando sobre los hijos. Son maldiciones que si mi padre fue un golpeador, yo la tengo que romper y decidir ser no golpeador. Si mi abuelo fue un amante de las mujeres, fue un amoroso de las mujeres, mi padre decidió romper eso que mi abuelo hacía, pero ¿sabe qué? Lo rompió decidiendo ser diferente. Por ende o por consecuencia, mi padre fue diferente, entregó su vida a Cristo, y por consecuencia el hijo buscó de Cristo, el nieto buscó de Cristo, y ahí se transmite lo que el padre decidió hacer. Pero no es cierto esto que dicen que las generaciones, las maldiciones generacionales, esto no es cierto, hermano. La Biblia no lo menciona. Nosotros hicimos eso de uso de esta palabra, diciéndonos, ¿sabe qué? Hermano, usted necesita romper lo que su padre hizo. Sí existe
la heredad, por ejemplo, de que la madre, por ejemplo, a mi mamá le quitaron su matriz, a mi abuela le quitaron su matriz. Esto es como algo de heredad, como que ellos heredan, pero ya son genes o son cosas médicas, no sé cómo mencionarle. Esto sí existe, pero ¿sabe qué? Si usted decide seguir a Cristo, esto también se puede romper. Pero no existe maldición como tal generacional. Existen las cadenas generacionales que nosotros mismos decidimos. Maldiciones generacionales, un término de uso erróneo. La palabra de Dios no hace uso de esta palabra, aunque sí hay palabras en el hebreo de maldición, pero los textos que se usan para enfatizar a algo como hereditario no son verídicos. Es decir, si mi padre fue borracho, el castigo llegaba hasta el bisnieto. Es totalmente falso. Lo que sí podemos asegurar es que lo que se ve, se aprende y se decide. Ese dicho que dice, lo que se ve, se aprende. Como le decía, si mi padre fue borracho, el hijo lo ve tomando y tomando y tomando. Al rato el hijo se va a empinar una cerveza porque yo vi a mi padre. Y si el padre le decía, yo estoy tomando pero usted no tome, le estaba dando un mal ejemplo. Y ese hijo, un día que no esté el padre, va a agarrar la cerveza y se la va a empinar. Pero no es que se transmita o que se herede esa maldición de que el padre fue borracho y que el hijo va a morir borracho. No existen las maldiciones generacionales. Más bien lo que se ve, se aprende y se decide. Yo decido no divorciarme. Yo decido no ser un mujeriego. Yo decido ser diferente a mi padre. Yo decido ser diferente a mi abuelo. Yo decido ser diferente. Y ahí usted en automático está cortando las cadenas generacionales. En automático usted está cortando lo que venían arrastrando de eslabón por eslabón por eslabón, que se formó una cadena generacional. Ahí usted está rompiendo esa cadena generacional. No maldición generacional, sino cadena generacional que la Biblia menciona, pero como maldición o bendición. La Biblia sí dice que nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, pero usted también lo puede bendecir. Si usted bendice al hijo, el hijo va a ser bendecido. Si usted decide ser diferente, el hijo va a ser diferente. Si usted decide ser borracho, el hijo va a ser borracho. Y por eso a veces nosotros no podemos sacar o no queremos sacar a Egipto de nuestros corazones. No podemos sacar a la maldad de nuestros corazones porque mi padre fue así, yo tengo que ser así. Pero necesitamos romper cadenas. Necesitamos romper yugos. Necesitamos romper lo que está estorbando la bendición de Dios. Necesitamos romper lo que nos amargó. Necesitamos romper lo que me destruyó. Necesitamos sacar toda la maldad de nuestra vida. Necesitamos sacar toda la maldición de nuestra vida. Todo lo que nos hacía daño, necesitamos sacarlo de nuestra vida. Yo quiero ser diferente. Voy a actuar diferente a como fueron mis padres, a como fueron mis abuelos, a como fueron mis bisabuelos. Yo quiero ser diferente. Mire, un día un hombre, toda la familia antes del abuelo, todo el mundo fue de la iglesia tradicional, practicaban idolatría, practicaban pecado, practicaban divorcios, practicaban de lo peor. Pero un día un hombre dijo, yo decido ser diferente, papá Chabelito. Yo decido ser diferente. Se entregó a Cristo. Mire, toda la generación es diferente. Si usted dice, ¿sabes qué? Mis padres, mis abuelos fueron malos, yo decido ser diferente. Yo le aseguro que sus hijos y los hijos de sus hijos y todas las generaciones venideras van a ser diferentes. Pero si tú no decides ser diferente, es probable que lo que tus hijos están viendo, que estás actuando como borracho, como mujeriego, te divorciaste, lo que tú estás haciendo, es probable que tus hijos lo repitan. Es probable que el hijo vaya siguiendo lo que el padre ve. Por eso es necesario cortar esa cadena, cortar esa mentalidad egipcia que tenían el pueblo de Israel y poder recibir la tierra prometida. Lo que se ve, se aprende y se decide. Existe una forma de transmitir a los hijos, pero es con el ejemplo, y en automático siguen la misma figura como un eslabón tras eslabón, hasta formar una cadena. Que bien, no es una maldición, pero es necesario poder romper cadenas.